Vamos a iniciar con el armado de nuestro mini libro. Para ello vamos a necesitar los 8 pliegos que nosotros ya realizamos la imposición previamente. Este es el ejemplo que yo ya les había presentado antes de imposición realizado en InDesign. Lo que vamos a hacer es cortar por las líneas diagonales, ¿no es cierto?, que nosotros creamos en este archivo. Nos vamos a servir de una regla de metal y una cuchilla. El siguiente paso aquí sería ir realizando los dobleces necesarios en cada uno de los cortes que realizamos para ir obteniendo las páginas de nuestro mini libro. Cuando tengamos todas las páginas dobladas, hay que realizar el compaginado. De esta forma vamos armando las cuadernillas de nuestro mini libro. Si se fijan acá, ya tenemos lista la primera cuadernilla. Este trabajo lo tendríamos que realizar con las 8 hojas en formato A4 que habíamos impreso de tiro y retiro, y posteriormente ir formando cada una de las 8 cuadernillas. Para este caso yo voy a realizar el ejercicio con hojas en blanco. Aquí tengo 32 juegos de páginas, ¿no es cierto?, que los tengo que ir armando en 8 cuadernillas. Voy a ir incluyendo cada una en orden. Cuando tengan formadas las 8 cuadernillas, deben fijarse en que el orden secuencial de las páginas coincida, es decir, el orden que vayan desde la página 1 hasta la página 128. Debe coincidir de acuerdo al machote que ustedes realizaron previamente. El siguiente paso que vamos a hacer es proceder con la costura de nuestro mini libro al lomo. Para el proceso de costura del mini libro debemos definir primero el lugar por donde van a pasar los hilos. Para este caso vamos a trabajar con espacios cada 2.5 centímetros en donde realizaremos los canales adecuados o los huecos para que pueda pasar a través de ellos la costura. Nuestra hoja es de tamaño 10.5, ese es el tamaño en el que quedó una vez que nosotros realizamos los cortes. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la mitad. 10.5 sería 5.25 y a partir de aquí colocaríamos 2.5 centímetros. Tenemos los primeros 2.5
después 2.5 hacia la izquierda y 2.5 hacia la derecha. Este será el lugar por donde va a pasar la costura de los mini libros. Lo que vamos a hacer ahora es alinear lo mejor posible el mini libro y nos vamos a ayudar también de nuestra prensa manual. Hay que tratar el momento de que pongamos escuadro a las hojas que uno de los lados esté lo más perfecto posible. Hay que presionar muy bien todas las cuadernillas para que las hojas se fijen o se queden lo más posible pegadas al filo de lomo. Cuando tengamos perfectamente alineado todas las cuadernillas, la vamos a introducir dentro de nuestra prensa. Hay que dejar más o menos sobresalir un espacio de unos 3 milímetros. Si ustedes se fijan aquí, el un lado está perfectamente cuadrado casi y acá este lado está un poquito desfasado, pero tratemos en lo posible de que el un lado sea perfecto. Y si ustedes se fijan acá, tenemos ya los lugares marcados por donde va a pasar los hilos. Lo que vamos a hacer es trasladar esta marca a lo largo de todos los folios. El siguiente paso será realizar un canal a lo largo de todas las cuadernillas o folios con nuestra sierra de carpintero. Hay que hacer una zanja más o menos de 1 a 2 milímetros de profundidad, no más de eso. Como el papel es de 120 gramos y tenemos metidos hacia adentro 8 páginas, el canal debe ser más o menos de 1 a 2 milímetros como les indicaba, para que pueda atravesar a todo el conjunto. Listo, tenemos ahí realizados los canales y esos serán los lugares por donde que va a atravesar el hilo. Podemos sacar las cuadernillas de nuestra prensa. Vamos ahora a hacer la costura de las cuadernillas del mini libro. Otra forma con la que podemos desarrollar estas marcas, si es que no disponemos de una sierra o una caladora y la prensa de encuadernado, podemos realizarlo con un agujón o un punzón. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Debemos recortar una hoja del tamaño exacto de nuestro formato de mini libro, es decir, de 10.5 centímetros por 7. ¿Por qué es 10.5? Porque es el tamaño que tiene al momento nuestras cuadernillas antes de que hagamos el proceso de cosido. Vamos a crear acá igual las marcas, ¿no es cierto?, por donde pasarían los hilos. Es una medida más o menos de 10.5, colocaríamos en la mitad 5.25 y de aquí dibujaremos los 2.5 centímetros por donde pasarían las marcas del hilo. Tendremos una acá y una acá. Las vamos a sentar un poco para que se noten. Y 2.5 hacia acá. Y 2.5 hacia acá. Ahora, aquí nos podemos ayudar con dos mecanismos.
podemos tener una de estas planchas que se utilizan en las escuelas para realizar manualidades, que tienen una base de madera y al otro lado tiene un reverso de Fomix o simplemente el reverso de Fomix, o incluso con la parte posterior de un pad mouse. La idea es de que sea una superficie ligeramente blanda que permita incrustar el punzón o el agujón. Lo que haríamos es lo siguiente. Trabajaríamos con nuestras hojas que están ya plegadas, pero no están con las marcas, ¿no es cierto? Colocaríamos acá nuestra plantilla para realizar los agujeros. Y la idea sería que nosotros vayamos haciendo las marcas, ¿no es cierto?, individualmente en cada una de las páginas con nuestro punzón o agujón. Si se quiere trabajar más rápido, podemos juntar 2 o hasta 4 cuadernillas, 4 hojas, 4 pliegos de hojas, para que el trabajo sea mucho más rápido. También hay que corroborar que el orden de los pliegos, ¿no es cierto?, el orden de las páginas no se vayan a mover, que coincidan exactamente de acuerdo al machote que nosotros habíamos realizado con anterioridad. Y este trabajo lo repetiríamos con todos los pliegos que tenemos para la realización del mini libro. Vamos a realizar ahora el proceso de costura de nuestro mini libro. Para eso tenemos nuestras hojas, ya que fueron previamente realizados los canales. Lo que vamos a hacer también es marcar el lado, ¿no es cierto?, por donde nosotros pusimos la escuadra. Vamos a marcar acá con un esfero. ¿Para qué es esto? Pues en el caso de que nuestras hojas se vayan a mover, por error se nos mueven, no sé, pasa algún problema, que las hojas se nos tienden a separar o desorganizar, con esta marca a este lado nosotros podemos saber en qué posición original estaban nuestras hojas. Vamos a trabajar ahora con una aguja, hilo de coser blanco, una pinza o clip y un pedazo de vela. Vamos a coger un pedazo de hilo de coser. Lo que vamos a hacer es medir, ¿no es cierto?, cuántas veces va a pasar el hilo en el momento de la costura. Aquí tenemos 8 cuadernillas, es decir, vamos a medir 8 veces el ancho de las cuadernillas y vamos a darle unas 3 distancias más para hacer los nudos y hacer los cortes. Como el hilo de coser es muy delgado, ¿no es cierto?, estamos trabajando en un libro a escala, lo óptimo sería trabajar con un hilo chillo, hilo de hacer volar cometas, que sea lo más delgado posible. Vamos a tener que realizar esto con un hilo doble. Hay que ensartar el hilo en la aguja. Con mucho cuidado de que no se nos hagan nudos. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pasar el hilo por la cera. A esto se le conoce como hilo encerado. Existe también hilo encerado que venden en lugares de encuadernación, pero si no contamos con ese tipo de hilo, lo que podemos hacer es ir pasando nuestro hilo, jalándolo a través de la vela. Este proceso se le realiza más o menos unas 4 o 5 veces hasta que el hilo se impregne un poco con la cera de la vela.
Luego de esto vamos a proceder con las costuras. Vamos a trabajar las cuadernillas desde abajo hacia arriba, siempre en orden secuencial. Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque tiene que seguirse la secuencia lógica de cómo se va a ver el libro, con la secuencia numérica de las páginas. Yo voy a empezar por la parte inferior. Vamos a abrir la primera cuadernilla y lo que vamos a hacer es pasar la aguja con el hilo por el primer agujero. No hay que hacer que pase todo el hilo, vamos a dejar una pequeña parte hacia acá afuera para poder después hacer un nudo que fije mejor la cuadernilla. Aquí nos vamos a ayudar de nuestra pinza. Sujetamos de esa forma el hilo. Y lo que vamos a ir haciendo ahora es ir recorriendo con el hilo por todos los agujeros. Al principio puede ser un poco molesto porque el hilo es muy grande, pero conforme vamos avanzando el tamaño se va a ir disminuyendo. Ahora vamos a colocar la siguiente cuadernilla. Cogemos igualmente desde abajo hacia arriba. Siempre hay que tensar un poco el hilo para que se fije mejor. Y vamos a seguir cosiendo. Ahora vamos a ir por la cuadernilla de arriba. Cuando estemos en este punto del medio, viene la primera indicación extra en el proceso de costura. Antes de pasar el hilo con la aguja por el siguiente agujero, lo que vamos a hacer es pasar primero por debajo del hilo inmediatamente anterior, ¿no es cierto? Este proceso lo hay que realizar siempre. Cuando estemos de regreso, vamos a pasar el hilo por el hilo anterior, ¿no es cierto? El que estamos pasando ahora con la costura. Y seguimos por el siguiente agujero. Volvemos a tensar un poco. Y seguimos por el siguiente. Siempre teniendo mucho cuidado de que no se nos enreden los hilos. Volvemos a tensar un poco. Y lo que tenemos que hacer ahora es soltar nuestra vincha. Vamos a tensar un poco los hilos
Sí, acuérdense que esto siempre tiene que estar muy bien presionado, no hay que tensar mucho para que no se rompa el hilo. Voy a colocar momentáneamente mi vincha acá, porque lo que voy a hacer ahora es un nudo con el pedazo de hilo que dejé sobrante a este lado. Voy a realizar un nudo en esta zona. Vamos a ponerle 1 y 2. Podemos cortar este pedazo de hilo para que ya no nos moleste. Listo. Ahora lo que necesitamos hacer es volver a tomar una nueva cuadernilla y seguir el mismo proceso. Voy a coser hacia arriba, regresar por la parte de acá central. Cuando llegue a esta zona voy a meterme nuevamente por el hilo anterior de la cuadernilla, continúo por este agujero, doy la vuelta, salgo por acá. Llegamos a la parte central nuevamente, busco el hilo anterior a este pliego y me meto por debajo de él. Siempre hay que ir tensando un poco los hilos para que se vayan asegurando de la mejor manera posible. Vamos al último agujero. Y aquí viene el siguiente detalle. Ya estamos en esta cuadernilla. ¿Qué hay que hacer en este instante? Tenemos que realizar un nudo más en esta zona. ¿Cómo vamos a realizar ese nudo? De la siguiente forma. Vamos a jalar un poco hacia acá este hilo. Y lo que vamos a hacer es aquí meternos con la aguja por el pliego anterior, por la parte de abajo, y hago un nuevo nudo. Listo, aquí vamos a tensar un poco más de nuevo. ¿Sí? Hay que acordarse, cuando estemos en la parte de regreso, hacemos un nudo pasando por la cuadernilla anterior. Este proceso hay que irlo repitiendo ya cuando vayamos hacia arriba, hacia la derecha con la siguiente cuadernilla, hacemos un nudo en la parte inferior con la última cuadernilla, regresamos hacia la izquierda y así sucesivamente con todos los pliegos. Acordarnos también que cuando estemos en la parte del medio necesitamos pasar por la parte anterior o por el hilo anterior a esa cuadernilla. Vamos a seguir con el siguiente pliego. Tomamos el último desde abajo. Acuérdense siempre, eso es muy importante, que no descuiden el orden secuencial de la numeración de las páginas.
Listo, hemos llegado al último nudo del último pliego y aquí vamos a utilizar otro pequeño truquito más, otro tip más adicional para que quede bien sellado nuestro mini libro. Hay que tensar siempre un poco, con mucho cuidado obviamente que no se vayan a romper los hilos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un nudo triple. Primero vamos a pasar por la cuadernilla anterior. Jalamos para que se haga el primer nudo. Tensamos un poco. Luego pasamos por otra cuadernilla adicional, es decir, por la anterior y una más hacia atrás. Vamos a pasar por una cuadernilla más hacia atrás. Listo. Y retrocedemos una tercera cuadernilla más. Una, dos y ahora vamos a retroceder una más. Perfecto. Ahí está. Vamos con unas tijeras a cortar el excedente de hilo. Listo. Tenemos cosido nuestro mini libro. Vamos a trabajar ahora nuevamente con la prensa de engomar. Si es que no disponemos de la prensa, acuérdense que podemos trabajar con las vinchas y colocar previamente acá un soporte, una base de cartón para que el momento que nosotros vayamos a realizar la presión con las pinzas no vaya a quedarse las marcas. Hay siempre que estar corrigiendo algún error, hay que presionar muy duro para que se pongan a escuadra. Recuerden siempre que este es nuestro lado como que más perfecto, este es nuestro lado más simétrico. Y colocamos en nuestra prensa. Vamos a utilizar nuestra cola blanca de carpintero. Y la idea de aquí es, vamos a pasar 3 capas, ¿sí? Pasamos una capa de goma, dejemos que se seque muy bien, más o menos una media hora, ¿sí? Pasamos otra capa, dejamos que se vuelva a sacar muy bien y luego pasamos una tercera capa y dejamos que se seque muy bien. Mientras se seca la goma, vamos a trabajar ahora con la portada.